Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en un lugar en el que no habíamos utilizado como escenario para el programa. Carlos, ¿dónde estamos? Estamos en los escalones para la entrada a la biblioteca central. ¿No? Como pueden ver, de fondo está la recepción, bueno, el lobby de la biblioteca, donde actualmente tenemos una exposición. ¿De qué es, Carlos? Es de las compañeras que se dedican a dar atención a los adultos mayores. Hicieron una exposición hace unos días y bueno, los invitamos a que vengan y la conozcan. Ya casi está por cumplir el cierre de la exposición, entonces bueno, por aquí andan y pues los invitamos a que pasen y antes de que entren a la biblioteca pueden consultar la exposición, ¿no? Y como se puede ver, están las fotografías y bueno, está todo el resto del mes. Ya, bueno, queda poquito, aprovechen. Y vamos a continuar con las recomendaciones, Carlos. Así es. El día de hoy quiero hablar de un autor japonés ya fallecido. Él falleció creo que en el 65, en 1965. El autor se llama Junichiro Tanizaki. Es un autor como de los más famosos japoneses. Y bueno, tal vez ubiquen más a Murakami, que es más reciente, pero antes de Murakami, los maestros de Murakami pues eran autores como Nozume Satsuki, no me acuerdo bien el nombre, bueno, pero el otro es Junichiro Tanizaki, que bueno, le escribió la mayor parte de su obra a inicios del siglo XX, entonces pues ya son obras que ya están un poco lejos temporalmente. ¿Hay traducciones al español o no? Sí, ¿sí? Por suerte Junichiro casi toda su obra está traducida al español. Esta es una edición que yo encontré a un precio económico, está en inglés, pero bueno, está editado por Vintage International, que Vintage es una de las sub... Pero ya dinos dónde lo compraste, porque tú lo compraste aquí. No, pues en una librería viejo. Me costó como 150 pesos, que tampoco es tan barato. Yo veo ahí la marca en dólares. No, se equivocaron y pusieron. Pero bueno, el libro lo pueden conseguir ya traducido al español. Naomi se llama, Naomi de Junichiro Tanizaki. Y la premisa o la idea principal del libro es muy sencilla. Es una persona, el protagonista es un ingeniero que trabaja en una fábrica, en una oficina, más bien. Y pues le va bien, pero no se ha casado, no tiene hijos ni hijas. Y de repente se enamora de una mesera en un restaurante, en un café. Y yo no sabía que en Japón los cafés, al menos en el siglo pasado, eran utilizados como para ir a ligar, como a ir a conseguir pareja. Y bueno, lo que me gusta del libro es que en la introducción te cuenta un poco el contexto de cómo era Japón en 1926, que es cuando se escribió este libro. Y pues tenían este choque cultural fuertísimo, porque bueno, Japón antes estaba cerrado, no había forma de que, o no muchos países podían entrar, y de repente llegó Estados Unidos a abrir el mercado y a imponer muchas de sus tradiciones, no solo Estados Unidos, también Europa, y comenzó esta occidentalización de Japón en el siglo anterior. Y bueno, en esta historia, 1924, que sucede, está esta lucha un poco como entre la gente ya más grande que se resiste a occidentalizarse, por ejemplo, a usar tenis normales, pantalón de mezclilla, y lo que ellos quieren mantenerse usando la ropa tradicional japonesa, sus sandalias, ¿no? Y los kimonos, y que las mujeres sean más sumisas. Entonces les molestaba que de repente llegara gente a cambiar las costumbres. Y lo interesante de este libro de Naomi, así se llama, es que el protagonista que se enamora de la mesera, le ocurre todo este choque cultural en el que Naomi, que es más joven, empieza a imponerle nuevas costumbres, empieza a vestirse distinto, lo lleva a ver películas europeas, quiere ir a la playa, y entonces como que el protagonista no está acostumbrado y empieza como a colapsar, como que él primero se creía mucho porque decía, pues soy más grande que ella, se llevan como 15 años de diferencia, y dice, pues yo la voy a mantener, y de repente Naomi da un giro y empieza a imponer como tradiciones más occidentales, o bueno, nuevas costumbres, y pues el protagonista entra en conflicto y no sabe qué hacer, ¿no? Porque ama a esta persona, pero ha ido transformándose en estos años que llevan de relación. Y pues es una crítica muy fuerte a las cuestiones tradicionales de Japón, a esta misoginia, al machismo japonés que todavía persiste al día de hoy. Y es una novela muy divertida, está hecha, se escribió para un periódico, entonces se publicaba capítulo a capítulo, entonces se lee muy bien, está llena de humor negro, de cuestiones irónicas, entonces recomiendo mucho
Si les interesa Japón, Junichiro Tanizaki, lean Naomi, Carlos. Naomi, lean. Sí. ¿Y qué nos recomiendas tú? Bueno, yo les voy a hablar de un libro que está en papel, pero también está en estos formatos digitales. Y se llama Silent is No Reaction, 40 Years of Subhumans. Subhumans es un grupo de Inglaterra que surge finales de los años 70, cuando hay todo este movimiento punk digamos, en Inglaterra, pero ellos se van en una dirección totalmente distinta a lo que, por ejemplo, fue Sex Pistols. Este movimiento, bueno, viene con una tradición fuertemente política, ¿no? Con una crítica a lo que sucedía en ese momento en Inglaterra, y sobre todo también a todas estas luchas que ya a principios de los 80 se dieron contra las cuestiones de las energías nucleares, ¿no? Esta idea que todavía se tenía a lo mejor de una posible guerra. De Chernobyl. Sí, no, bueno, sí, un poquito antes, pero les tocó todo ese periodo, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80. Y bueno, este libro recopila los 40 años de este grupo icónico inglés que se llama Subhumans. Por cierto, hace unos 3, 4 años vinieron, ¿no? ¿Viste? No pude ir, pero sí me dolió no ir. Porque bueno, es un grupo realmente pues icónico, ¿no? Está en la misma, digamos, un poco en la misma línea de Crash, de otro grupo inglés también. Y bueno, recordemos que muchos géneros musicales se dieron en Inglaterra, ¿no? Los Rolling Stones. Lo mismo de la colonización, ¿no? Porque invadían muchos lugares y al final se llevaban también mucho como de la cultura, ¿no? Y al final imponían. Obviamente, pues sabemos que los Rolling Stones surgieron a partir de muchos grupos norteamericanos, ¿no? Muchos solistas, bluesistas, ¿no? De blues, perdón. Y bueno, pues de ahí surgen muchas cosas. Y bueno, Subhumans viene precisamente de un movimiento que se dio otra vez en Inglaterra y que bueno, no solamente ahí, pero digamos que muchos marcan el origen en Inglaterra de este movimiento musical. Y bueno, esa banda es muy importante, no solamente por su música, sino también por la cuestión de activistas sociales que se convirtieron. Porque Sex Pistols no tenía tanta esa bandera, ¿no? Era más como la moda. Era más como otra línea, ¿no? Más el clásico punk borracho. O la fiesta más que la conciencia social, ¿no? Y bueno, con Subhumans pues viene todo este rompimiento que es la conciencia social, ser críticos a la situación, no solamente de Inglaterra, sino también ellos recuperaban un poco todo este sentido de internacionalización de las causas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que está en algunos formato digital, está en físico, se puede comprar, ya saben, en todas estas Google Books, Kindle, etcétera. Y bueno, yo lo tengo aquí en mi celular porque son a veces los tiempos que puedo tener para leer este tipo de literatura, y lo hace también una persona que ha estado muchos años como reportero de toda esta música, que se llama Ian Gasper, y bueno, pues se los recomiendo. La ventaja de los libros digitales es que pues sí, considerablemente baja el costo, ¿no? Casi a la mitad, y bueno, pues ahí cuando estamos pues revisando los temas, pues este es como un tema distinto a lo que a veces abordamos aquí, ¿no? Y entonces está Silence No Reaction, 40 Years of Subhumans, y Naomi de Junichiro Tanizaki. Las recomendaciones de hoy, Carlos. Muy bien. Y bueno, entonces ahí está. Visiten la exposición antes de que termine y visiten nuestras bibliotecas, y de ahí nos estamos viendo. Nos vemos.